Bienvenidos al 14º capítulo de Alter Historia. Hoy desde Cádiz vamos a hacer una pequeña investigación de campo buscando las pistas de la ubicación de las columnas de Hércules y del templo de Melkart. Bueno, pues estoy en uno de los miradores de la isla de Santipetri, el lugar que tradicionalmente se ha asociado al templo de Melkart. Caminante, desde aquí tus ojos contemplan hoy el mismo escenario que hace 3000 años contemplaron los fenicios y eligieron para construir su famoso templo a Melkart, hoy castillo de Santipetri. Tú disfrutas ahora de este espectáculo único que tanto los fenicios como Aníbal y Julio César pudieron ver al atardecer durante los equinoccios de primavera y de otoño, cuando el candente disco solar se ponía justo sobre la vertical del santuario de Hércules, antes de que, según sus creencias, se apagaran las aguas del Atlántico con estruendosos chirridos. La historia es la siguiente. Los fenicios arribaron a esta zona del sur de la península ibérica en el siglo XII a.C. y fundaron Gadir, la actual Cádiz, según la tradición 80 años después de la guerra de Troya. Además del asentamiento de Gadir, levantaron un santuario en honor a Melkart, que etimológicamente significa el rey de la ciudad. Esta divinidad de la ciudad fenicia de Tiro fue identificada posteriormente por griegos y romanos con Heracles o Hércules. Este santuario fue de los más famosos de la antigüedad. Según el historiador romano Pomponio Mela, la tradición decía que en el templo estaban enterrados los restos del mismo Hércules. Tito Livio narra que Aníbal, el general cartaginés, rindió visita al templo para solicitar el favor de los dioses antes de invadir Italia. Julio César también habría visitado el santuario y habría llorado aquí ante un busto de Alejandro Magno. Al parecer, para acceder al templo había que cruzar primero entre dos grandes columnas, las columnas de Melkart. En estas columnas de la entrada, los navegantes hacían sus sacrificios. Estas columnas de Melkart serían el origen del mito de las columnas de Hércules, el fin del mundo conocido, el non terrae plus ultra, pues así eran para los fenicios esta zona donde terminaba el Mediterráneo por el oeste, así como para griegos y romanos, el lugar tras el cual se encontraba la Atlántida, según Platón, en su diálogo Timeo. La decadencia de este templo habría comenzado en torno al siglo IV, para acabar desapareciendo de la historia en algún momento de la época visigoda o musulmana. Como os decía, la ubicación exacta de este templo de Melkart, o de Hércules Gaditano, como se llamó después, no ha estado nunca clara, pero tradicionalmente se ha ubicado aquí, en el islote de Santipetri, ocupado hoy por un castillo del siglo XVII. Lamentablemente es temporada baja y no hay barcos que lleven turistas al islote. Pero el caso es que estando aquí me he fijado en unas balizas fijadas al fondo marino. Se trata de 6 balizas, de hecho 3 parejas de balizas, instaladas aquí entre 2009 y 2010. La utilidad de estas balizas sería la de guiar la navegación, evitando que las embarcaciones que circulan entre la costa y el islote embarranquen de una zona de poca profundidad o choquen con alguna roca que no esté a la vista. ¿Veis esta imagen? ¿No parecen las columnas de Melkart o las columnas de Hércules dando la bienvenida al islote? ¿Y si las columnas de Hércules hubieran sido exactamente eso, una ayuda a la navegación, exactamente como estas balizas modernas?
Una segunda ubicación posible del templo de Melkart es la propuesta recientemente por Antonio Monterroso, de la Universidad de Córdoba. Esta sería el Cerro de los Mártires. Este lugar, según Monterroso, sería en época fenicia la isla más elevada de la bahía de Cádiz, teniendo en cuenta que se calcula que el nivel del mar sería entonces entre 6 y 8 metros más alto, motivo por el cual el actual islote de Santipetri estaría entonces bajo las aguas, según Monterroso. Esta es la zona vista desde abajo. Aquí no se ha realizado hasta el día de hoy ningún tipo de prospección arqueológica. Este es el Cerro de los Mártires. A día de hoy está ocupado en su mayor parte por una zona militar vallada a la que está prohibido el acceso, pero que aparentemente está sin uso, y además por una ermita de reciente construcción del siglo XX. Esta es la parte más elevada del cerro, protegida por una serie de vallas y de alambradas que dificultan el acceso, aunque realmente aquí no hay ningún tipo de actividad, ni militar ni de ningún otro tipo. Como podemos ver, desde aquí se puede apreciar toda la bahía de Cádiz. Y bueno, pues realmente en este lugar está totalmente por descubrir. Es decir, no sabemos qué podría, si se hiciera algún tipo de cata arqueológica, qué podríamos encontrar. Y vamos con la tercera ubicación propuesta, también recientemente, en este caso por parte de la Universidad de Sevilla. A través del método LIDAR, un sistema que mide la distancia entre un emisor láser y un objeto o superficie, se habrían localizado restos de edificaciones submarinas que podrían corresponder al templo de Melkart. Bueno, y todo esto sería la tercera zona donde recientemente se ha querido ubicar estos restos del templo de Melkart por haberse descubierto estos restos submarinos de los que os hablo. Esto estaría al lado prácticamente de la isla de Santipetri. Vamos a poner aquí el dedito. Aquí está la isla de Santipetri. Bueno, pues entre Santipetri y Camposoto, que ¿por qué no aparece mi dedito? Aquí está, Camposoto vendría a estar allá al final donde estoy señalando. En toda esta zona, en algún lugar de toda esta zona, es donde se ubicaron esos restos submarinos. Aquí, con la estatua del mismo Melkart en primer plano, podemos observar la zona en la que se habrían localizado estos restos submarinos entre Camposoto y Santipetri. Sin embargo, se han alzado voces invalidando estos resultados, alegando que el método LIDAR no está pensado para usarse bajo el agua. Una cuarta ubicación, en este caso no del templo de Melkart, sino de las mismas columnas de Hércules, es la que dice que representarían los promontorios que flanquean el estrecho de Gibraltar, llamados en la antigüedad Calpe y Ávila. Por el lado norte, el peñón de Gibraltar, el llamado en la antigüedad Calpe, y por el lado sur viene el monte Hacho o el monte Musa, que sería el llamado Ávila. Creo que esta explicación es compatible con la de las columnas del templo de Melkart. Una vez desaparecidas estas columnas, quizá incluso antes que el mismo templo, su leyenda podría haber derivado en la historia de los peñones a ambos lados del estrecho. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis como yo que las columnas de Hércules pudieron haber sido una ayuda a la navegación? Exactamente igual que las balizas modernas para acceder al islote de Santipetri, donde podría haber estado ubicado el templo de Melkart. ¿Creéis que
podrían haber estado tanto el templo como las columnas localizadas en otra ubicación. ¿Creéis que las columnas en realidad nunca existieron y que serían algo totalmente simbólico? Comentadme en la caja de comentarios. Y bueno, pues si os gustan estos contenidos, ya sabéis, suscribiros al canal. Y nada más, sabéis que, bueno, quiero hacer un preguntas y respuestas. Así que cualquier cuestión que os interese sobre cualquier momento, circunstancia histórica que queráis plantear, me lo dejáis también me lo dejáis en el cajón de comentarios y un día hacemos un episodio de preguntas y respuestas. Y nada más, me despido desde Tierras Gaditanas hasta el próximo capítulo de Alter Historia.